Buenas noches. Continuamos con nuestra presentación de la Guerra Civil Española en tiempo real. Esta vez nos centraremos en la conspiración militar de 1936 que dio lugar al golpe de Estado del 18 de julio. La participación del ejército español en la vida política del país se remontaba a principios del siglo XIX, cuando tuvieron lugar los primeros pronunciamientos militares. Esta era una rebelión de las Fuerzas Armadas, de una parte de las Fuerzas Armadas, contra el rey o el gobierno en el siglo XIX, y eran llevadas a cabo al principio por militares liberales contra el absolutismo, concretamente contra el reinado de Fernando VII. El primer pronunciamiento con éxito tuvo lugar en Cabezas de San Juan, provincia de Sevilla, por el coronel Riego, el día de Año Nuevo de 1820, contra el reinado absolutista de Fernando VII, que se vio obligado a aceptar la Constitución de Cádiz. Tras la vuelta al poder absoluto de Fernando VII en 1823, gracias a la intervención francesa, se sucedieron otros pronunciamientos militares, todos ellos sin éxito, por parte del bando liberal. El más célebre fue el de Torrijos en 1831. Posteriormente, durante el reinado de Isabel II, hubo nada menos que 6 pronunciamientos militares, 4 por parte de los progresistas, el de La Granja en 1836, el de Espartero en 1840, el de O'Donnell en 1854 y el de Prim, Topete y Serrano, entre otros, en 1868, que debido a los importantes cambios que provocó se conoce como Revolución Gloriosa, dio origen a la Revolución Gloriosa. En cuanto a los moderados, dieron 2 golpes de Estado en 2 pronunciamientos militares contra el gobierno de Espartero en 1841, fracasado por parte de Diego de León, y en 1843 por parte de Narváez. El sexenio revolucionario, de hecho, terminó, también llamado sexenio democrático, con otro, ya con un golpe de Estado. Ya se utiliza más esa expresión desde finales del siglo XIX, cuando el general Pavía irrumpió en el Congreso en 1874 y puso fin a la Primera República. Cuando Alfonso XII regresa y restaura la monarquía borbónica, se suceden 50 años de relativa tranquilidad, hasta el golpe de Primo de Rivera en 1923, que pone fin al gobierno constitucional, pero no al reinado de Alfonso XIII. Durante ya la Segunda República hay militares monárquicos, alfonsinos, que van a expresar su descontento con el gobierno republicano, con el sistema republicano, a través de un medio de expresión, el periódico La Correspondencia Militar. El artículo que es más duro contra el gobierno de la República, entonces todavía provisional, se publicó en este periódico el 18 de junio de 1931, cuando manipularon las palabras del ministro de la Guerra, Manuel Azaña, que había dicho en un discurso en Valencia el 6 de junio, que iba a triturar el caciquismo. La Correspondencia Militar publicó que el ministro pretendía triturar al ejército español, y ese bulo se repitió abundantemente en todos los cuartos de banderas, creando una importante un descontento entre los militares más conservadores. De hecho, por esta labor de zapa del gobierno, el periódico La Correspondencia Militar será clausurado en enero de 1932. Sin embargo, para entonces, militares que han publicado en él, como los generales Barrera, Orgaz y Ponte, han organizado ya una especie de junta militar. La palabra junta procede, si bien se usó en la Guerra de Independencia con otra función, de las juntas militares de 1917, creadas en la época de mayor crisis de la Restauración para presionar al gobierno.
Esta junta oficiosa va a organizar el primer golpe de Estado contra la República en agosto del 32. Concretamente, se movilizan a partir del 6 de mayo, cuando empieza a tramitarse en las Cortes el Estatuto de Autonomía de Cataluña y está a punto de aprobarse la reforma agraria. El general Sanjurjo, que había sido destituido a principios de año por Azaña, ya presidente del gobierno, debido a la actuación de la Guardia Civil en Arnedo, en La Rioja, que guardias civiles, en venganza o bien por temor a una repetición de la matanza de guardias civiles en Castilblanco, Badajoz, 5 días antes, dispararon a una manifestación de campesinos matando a varias personas. El general Sanjurjo, que era director de la Guardia Civil, fue cesado por este motivo y ahora se incorpora a los golpistas. De hecho, él llega a sublevarse en Sevilla el 10 de agosto, pero Azaña, como indica en su diario, está ya prevenido de la fecha y hora del golpe, que además de en Sevilla tiene lugar en Madrid, y rápidamente moviliza a las fuerzas de seguridad de Madrid y a militares leales, haciendo que el golpe fracase en la capital y no pueda salir Sanjurjo de Sevilla. Carece de apoyos en otras regiones militares. De manera que Sanjurjo intenta huir a Portugal, es detenido, juzgado y condenado a muerte. Pero Azaña le conmuta la pena por prisión y posteriormente el gobierno conservador le concederá el indulto. Eso sí, no podrá volver a reincorporarse al ejército y marcha al exilio a Portugal. El triunfo de las... Bueno, antes de esto, a principios de 1933, posteriormente al golpe de Estado de Sanjurjo, se crea la Unión Militar Española, que no hay que confundir con estas juntas militares oficiosas de generales. La UME, Unión Militar Española, fue fundada por el comandante Barba y era, aparte de un órgano no legalizado, más bien defensor de los intereses de altos mandos militares desde un punto de vista corporativo, pero también político. Defiende visiones de derechas, no es propiamente monárquico, pero no defiende la república de izquierdas que gobernaba en ese momento, y trata de ser una versión más organizada de las juntas, pero al final va a acabar perdiendo importancia, aunque estará presente hasta 1936. No obstante, ni la UME ni ningún otro militar llegan a dar ningún paso, porque las derechas ganan las elecciones en noviembre y llevan a cabo una política contrarreformista. No obstante, cuando se produce la Revolución de Asturias, hay dos generales que volverán a estar presentes en el 36, Fanjul y Godez. De hecho, Fanjul acabaría siendo subsecretario de guerra con el ministro Gil Robles. Fanjul, Godez y el vicepresidente de Acción Popular, el principal partido integrado en la CEDA, van a organizar un plan para que las tropas destinadas a Asturias, donde acaba de ser aplastada la revolución el 18 de octubre de 1934, se dirijan hacia la capital para derrocar al presidente Alcalá Zamora. El propio Gil Robles, al mando de la CEDA, les disuade porque su partido acaba de entrar en el gobierno y ya no va a ser necesario dar golpes de fuerza. El propio gobierno cedista, junto con los radicales, se ocupará de desmantelar todas las reformas políticas y económicas que esté llevando a cabo que haya llevado a cabo el primer bienio, los gobiernos del primer bienio. Por lo tanto, se aparcan cualquier veleidad golpista dentro del ejército, pero naturalmente las cosas cambian a partir de diciembre de 1935. Entramos ya en una deriva golpista que va a ser casi continua hasta la guerra. Lo que pasa es que en diciembre no va más allá de un proyecto y unas conversaciones entre el subsecretario de Guerra Fanjul, el ministro de la Guerra Gil Robles, el líder de Renovación Española Calvo Sotelo
y el jefe de Estado Mayor Central, Francisco Franco. La iniciativa parte de Fanjul, pero tanto Franco como Gil Robles consideran que no hay suficiente apoyo político y militar para hacer nada. ¿Por qué tiene lugar este plan en diciembre del 35? Porque el 11 de diciembre Alcalá Zamora ha cesado a Joaquín Chapa-Prieta, jefe del gobierno desde que Lerroux se vio forzado a dimitir en septiembre, y va a dejar fuera del... Es probable que el nuevo gobierno deje fuera del ministerio a Gil Robles, que ahora reclama para sí la presidencia del gobierno. Cuando ve que Alcalá Zamora no se lo va a conceder, pues está dispuesto a colaborar con este plan, pero no tiene apoyos políticos y militares suficientes y acaba aceptando la destitución el 15 de diciembre, y el nuevo primer ministro, el nuevo presidente del gobierno, Portela Valladares, va a destituir tanto a Fanjul como a Gil Robles y a otros dos militares que estaban en este asunto, el general Godet ya citado y el general Varela. 2 meses después, como ya sabemos, se celebran las elecciones al Frente Popular, y ahí es cuando Franco está más cerca de pilotar un golpe de Estado. Ahí él ha seguido como jefe del Estado Mayor Central y da el primer paso el 15 de febrero, víspera de las elecciones, cuando solicita a Mola, que era en ese momento comandante militar en el protectorado de Marruecos, que tenga listas a las tropas para un posible desembarco en la península en el caso de que el día de las elecciones se produzcan disturbios. Cuando al día siguiente por la noche se conocen los primeros resultados provisionales que dan una victoria clara al Frente Popular, Franco vuelve a moverse y le pide al general Pozas, director general de la Guardia Civil, que solicite al gobierno la declaración del estado de guerra. Tanto el presidente del gobierno como el de la República se niegan, y entonces Portela Valladares empieza a sufrir presiones de diversos políticos y militares, principalmente Franco y Gil Robles. Los militares que han estado conspirando, algunos desde 1931, empiezan a moverse también. Godet se dirige a primera hora de la mañana del 17 de febrero al cuartel de la Montaña, junto al Parque del Oeste en Madrid, pero no logra apoyo de los oficiales para sublevar estas tropas. Franco, como jefe de Estado Mayor, ha estado sondeando a todas las guarniciones militares, pero los resultados de momento no son positivos para él. A las 10 de la mañana de este día 17 de febrero, el gobierno se reúne y decide declarar el estado de alarma, debido a que se habían producido manifestaciones espontáneas de júbilo, pero que en algunos casos acabaron en incidentes en casi todas las provincias en las que había ganado el Frente Popular. 2 horas después, precisamente para evitar que las muestras de entusiasmo de la izquierda sean contestadas con violencia por parte de las derechas, a mediodía del 17, Portela se reúne con los líderes de 3 partidos de derechas: Alejandro Goicoechea, de Renovación Española, que era adjunto de Calvo Sotelo; Martínez de Velasco, del Partido Agrario Español; y José Antonio Primo de Rivera, dirigente de la Falange Española. Tras esta reunión hay otra, la de los golpistas, a las 5 de la tarde del 17, en la que Fanjul, Godet y otro general que tendrá importante labor posterior, Rodríguez del Barrio, se reúnen para tratar de ver si el golpe puede seguir adelante. Franco informa que las guarniciones militares no han hecho caso de sus solicitudes de que se proclame el estado de guerra, solamente se limitan a aplicar el estado de alarma decretado por el gobierno, que por cierto va a renovarse cada 2 meses hasta que comience la guerra, por incidentes que ya comentamos en otro episodio. Y a pesar de que Franco ve poco viable el golpe por la fuerza, sigue presionando al presidente del gobierno. Habla con Portela Valladares en 2 ocasiones, a las 2 de la tarde del 18 de febrero y a primera hora de la tarde también del 19 de febrero.
El resultado es negativo en ambos casos. Ya desde el 18 Portela Valladares tiene claro que va a dimitir, a pesar de que, como comentábamos, no se había producido, habíamos comentado en otro episodio, Portela Valladares dimitió a pesar de no haberse celebrado siquiera la segunda vuelta de las elecciones. Esto no es por derrotismo, como se ha comentado, sino simplemente porque le preocupaba que los militares acabaran dando un golpe de Estado siendo él presidente del gobierno y se viera implicado involuntariamente en el mismo. Entonces resiste a cualquier presión, no solo de Franco, sino también de Calvo Sotelo, que va a verle a la medianoche del 18 de febrero acompañado de un diputado carlista por Tarragona, Joaquín Bau. A las 8 de la mañana del 19, unas horas antes de que Portela Valladares presente su dimisión a Alcalá Zamora, Gil Robles le pide que al menos se mantenga al mando del gobierno hasta celebrarse la segunda vuelta de las elecciones el 4 de marzo. Pero nuevamente él se niega y a última hora de la tarde Alcalá Zamora nombra, como vimos en otra ocasión, a Manuel Azaña presidente del gobierno. Por lo tanto, se frustra cualquier posibilidad de impedir el gobierno de algunos partidos del Frente Popular. No obstante, esto no pone fin, como decíamos, a las conspiraciones golpistas. Al contrario, las reorganiza, las refuerza. Cuando ven que Azaña forma gobierno, aunque no haya socialistas en él, y que va a retomar las medidas del primer bienio, las medidas reformistas, aumenta el número de militares golpistas. El 8 de marzo de 1936 se celebra en la casa de José Delgado, militante de la CEDA, en la calle General Arrando de Madrid, una reunión en la que asisten, se considera que 11 generales, un coronel y un teniente coronel, aunque los nombres de algunos no está demasiado claro si estuvieron o no, porque aquí las fuentes entran en una cierta nebulosa por el secretismo con el que se llevaron a cabo estas conversaciones. Los 11 generales que se reúnen en la casa de Delgado, y a los que podría sumarse el general Godez, que ya ha sido trasladado a Baleares como comandante militar, porque a finales de febrero Azaña lleva a cabo una remodelación de las lleva a cabo una remodelación del organigrama militar, es decir, coloca en puestos clave a militares de confianza, sabiendo que evidentemente había conspiraciones en marcha, pero careciendo de pruebas como para expulsar o procesar a los implicados. De manera que Godez, que ya habíamos visto que estuvo en varios planes previos de conspiración, es enviado a la Comandancia General de Baleares para tenerlo apartado de la península. Pero sin embargo apoya esta reunión, solo que no puede asistir porque ya ha partido. De hecho, Franco es otro de los que va a sufrir un destino similar, pero todavía no había partido para Canarias. Estuvieron, por tanto, 11 generales, que son Mola, Orgaz, Ponte, Fanjul, Rodríguez del Barrio, Saliquet, Villegas, García de la Herrán, González, Carrasco, y han reconocido, de estos 11, Rodríguez del Barrio es nombrado presidente de una junta, se llaman extraoficialmente Junta de Jefes o Junta de Generales, y el presidente real es Sanjurjo, que está en el exilio, como sabemos, pero dentro de España quien va a dirigir esta junta es Rodríguez del Barrio, que en esos momentos estaba gravemente enfermo de cáncer, pero aún así es aceptado como líder por su mayor prestigio y veteranía. Los dos mandos no generales que estaban allí eran el coronel Varela y el teniente coronel Valentín Galarza. Galarza era el contacto entre la Junta de Generales ya citada y la Unión Militar Española, que ya había hecho una reunión previa en enero de 1936, antes incluso de la celebración de las elecciones. Lo que se decide en la reunión del 8 de marzo es bastante poco, pero es importante.
Se va a realizar un golpe de Estado en fecha indeterminada, probablemente esperando alguna provocación del gobierno de Azaña, y lo que se decide además es la estrategia. Hay ciertas dudas entre los reunidos si se debe hacer un golpe de Estado en Madrid y luego de allí irradiarlo hacia las provincias, que ese es el plan de Varela y Galarza, y otro es el plan centrípeto, el de Mola, que la idea es sublevarse en capitanías o bueno, en divisiones orgánicas. De esto hablaremos en otro episodio, la estructura militar. Decir, de regiones periféricas, sublevarse y dirigir columnas hacia Madrid. Se decide combinar ambos. Habrá rebelión tanto en Madrid como en las regiones periféricas, pero todavía falta la fecha. Un mes más tarde, el 7 de abril, como ya sabemos, de otro episodio, el presidente Alcalá Zamora es destituido por los partidos del Frente Popular, y esto hace que dos convencidos militares republicanos se pasen a la Junta de Generales, es decir, se unan al golpe. Miguel Cabanellas, al mando de la Quinta División Orgánica en Zaragoza, y Gonzalo Queipo de Llano, inspector general de Carabineros, es decir, el cuerpo de aduanas. Queipo de Llano, de hecho, era consuegro de Alcalá Zamora. Pocos días después, los militares golpistas tienen la ocasión que estaban buscando, porque ya vimos que el 16 de abril hubo varios muertos durante el funeral del alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes, que había sido muerto por la Guardia de Asalto el día de la República, 14 de abril. De ahí deciden reunirse de nuevo en casa de González Carrasco, que era hemos visto que era uno de los generales miembros de la Junta, para decidir sublevarse el día 20, 3 días después. Para ello se trasladan unas instrucciones a la Unión Militar Española para que las tropas de Madrid se pongan al mando de Rodríguez del Barrio, que es el jefe de la Junta de Generales. Sin embargo, Rodríguez del Barrio, un mes y pico después de su anterior reunión, está mucho peor de salud debido al cáncer que sufría, del que acabaría falleciendo pocos meses después, y decide aplazar el golpe. Además, la Guardia Civil, que es un importante cuerpo de orden público, está omnipresente en toda España, a diferencia del ejército, seguía al mando de Sebastián Pozas y no iba a apoyar este golpe de Estado. De manera que hay serias dudas entre muchos golpistas y además el gobierno republicano actúa rápidamente. Se ha enterado de los planes de sublevación para el día 20 y automáticamente empieza a detener a los implicados. Eso sí, no llega a saber los nombres de todos. Es decir, debido a que el golpe no ha pasado de prácticamente conversaciones y órdenes verbales, no puede conocer todos los datos y no puede tampoco procesar, al menos de momento, a los implicados. Lo que hace es destituir a Rodríguez del Barrio, ya enfermo, y encarcelar, eso sí, a Varela, es el único que acaba enviado a Cádiz, y destierra a Canarias a Orgaz, y otros 4 generales son puestos en situación de disponible forzoso, es decir, apartados del mando. Fanjul, Saliquet, Villegas y González Carrasco. Como hemos visto, Mola, Ponte, García de la Herrán, Galarza siguen libres y el gobierno no tiene pruebas contra ellos. De manera que ahora es Mola el nuevo director, así le llaman en general. Emilio Mola va a ser el nuevo director militar del golpe. Para ello, debido a ello, mejor dicho, el 25 de abril publica su primera instrucción reservada o directiva o circular, por el que habla de establecer una dictadura represiva en cuanto se tome el poder.
Hay que matizar que lo que Mola escribió en sus directivas no era aceptado por todos los militares golpistas. Había monárquicos y había republicanos. Lo que tenían todos de acuerdo es que querían derrocar a lo que ellos llamaban gobierno del Frente Popular, de manera que el golpe pues no sigue adelante. Es decir, independientemente de las diferencias ideológicas que pueda haber entre republicanos y monárquicos o entre falangistas y carlistas, que las fuerzas civiles se van a incorporar al plan de Mola, cosa que no pasaba con los otros planes previos. A pesar de las diferencias ideológicas, Mola hace una labor bastante eficaz de planificación estratégica. El 25 de mayo publica, cuando digo publica es envía a los suyos, la segunda circular en la que establece el aspecto estratégico. Es decir, objetivos, medios e itinerarios es su título. Y este plan no incluye al ejército de África. Es decir, considera que bastarán 3 columnas, es decir, sublevar las guarniciones militares de Zaragoza, Burgos y Valladolid, es decir, la quinta, sexta y séptima regiones militares, para que marchen contra Madrid. Mientras que la tercera región militar, Valencia, se dirigirá hacia Barcelona. No incluye, por tanto, a Andalucía, ni a Galicia, ni a Marruecos, ni a la Armada. 2 días después, el 27 de mayo, hay un primer contacto entre Falange y Mola. José Antonio Primo de Rivera, que recordemos había sido detenido a mediados de marzo, escribe a Mola interesándose por las condiciones del golpe de Estado y el futuro político que habrá después. El 29 de mayo, aunque ya el hecho de que publicara 2 directivas anteriormente parece que verbalmente así se había aceptado, el 29 de mayo González Carrasco, que recordemos que está disponible forzoso, viaja a Pamplona, donde Mola es jefe de general de brigada, y allí le confirma, tanto a él como a Sanjurjo, como los líderes político y militar del... Bueno, maticemos. González Carrasco, debido a la destitución de Rodríguez del Barrio y su mala salud, pues era un poco el nuevo organizador y enlace de la Junta Militar, de la Junta de Generales en España. Sanjurjo siempre había sido confirmado, desde su golpe y exilio, como el jefe político. Lo que ocurre es que ahora hace de enlace, digamos, en nombre de Sanjurjo, reconoce y nombra a Mola como jefe de su Estado Mayor, del Estado Mayor de Sanjurjo. Así que ya Mola sigue adelante con los planes insurreccionales. No obstante, estos planes eran conocidos hasta cierto punto por el gobierno republicano, que ahora está al mando de Casares Quiroga. La Dirección General de Seguridad al mando de Alonso Mayol ya ha recibido las primeras confidencias de que algunos militares están planificando un golpe de Estado contra la República. El 2 de junio, la Dirección General de Seguridad envía una circular a los gobernadores civiles indicando que varios emisarios se han desplazado a guarniciones militares. Aquí quizás se incluya a Rodríguez del Barrio, a González Carrasco, que ha viajado apenas 4 días antes a Pamplona para entrevistarse con Mola, pues indica que estos emisarios se habrían desplazado a varias guarniciones para, cito textualmente, articular movimientos de tipo militar, por lo cual habría que vigilar a los jefes significados y movimientos militares sospechosos. Habrá varias advertencias en este sentido a lo largo de los 2 meses siguientes. Y aclaro desde ya que el gobierno de la República no tenía datos suficientes para poder destituir o detener o procesar a los golpistas. Le faltaba información y pruebas. Y el plan que tenía Casares Quiroga era que hacer lo mismo que Azaña en el 32, dar la opción a que los militares se pronunciasen para detenerlos inmediatamente. Si la mayoría de fuerzas policiales y militares se hubieran mantenido leales, esto habría sido posible. Pero veremos que en realidad no fue así. Aquí Casares Quiroga siguió una estrategia equivocada, pero en aquel momento parecía la correcta. De lo contrario, no habría cumplido el Estado de Derecho, que le obliga
no detener a personas sin pruebas suficientes. De hecho, la información que tenían era incompleta y en ningún momento dicen fecha y hora del golpe. Solo que se está preparando algo y no tienen muy claro en qué momento se pronunciarán ni, ni de qué manera, ni exactamente qué personas. Por esto no hizo nada más la República el gobierno de la República para impedir el golpe de Estado. De hecho, el 3 de junio, Mola ya contacta por primera vez con los carlistas. Ya hemos visto que recibió una carta de José Antonio días antes. El 2 de junio se entrevista con José Luis Oriol, diputado de la Comunión Tradicionalista, y empieza una serie de conversaciones. No, claro, Mola era republicano y laico y los carlistas son monárquicos y católicos, de manera que tardó más de un mes el general Mola en convencer a los carlistas de que se sumaran, porque además el movimiento carlista no estaba unificado en ese momento, había diferentes opiniones de si unirse o no y en qué condiciones. Sin embargo, el mismo día en que Mola se entrevista con Oriol, llega el propio Mayol, director general de seguridad, a Pamplona, donde encuentra gran cantidad de uniformes de la Guardia Civil almacenados en diversos cuarteles. Sospecha, por tanto, que se está preparando un golpe en el que se vestirá de guardias civiles a algunas milicias carlistas posiblemente. Y considerando que el comandante de la Guardia Civil en Navarra ha cedido estos uniformes para las milicias, lo destituye y nombra en su lugar al coronel Rodríguez Medel. Pero no encuentra más pruebas porque Mola ha sido advertido de la redada por el comisario Martín Báguenas, que es policía en Madrid. Entonces, poco más puede hacer el gobierno de la República más que cambiar al comandante de la Guardia Civil en Navarra por haber cedido estos uniformes sin causa justificada. Mola, de hecho, solo 48 horas después de esta redada en Pamplona, escribe su quinta instrucción reservada, porque en ella, que se titula El Directorio y su obra inicial, se va a centrar en el plan político y también represivo que tiene para su nuevo sistema de gobierno. Este sistema establecería un directorio militar similar al de Primo de Rivera en 1923-25, solo que aquí será al servicio de una república laica. Solamente una minoría, habrá 4 ministros, la mayoría, 2 de ellos militares, y todos militares, pero uno será de ejército, otro será de marina, otro de gobernación y otro de obras públicas. Es decir, será un poder reducido entre 4 personas y no habrá ninguna asamblea consultiva hasta tiempo después, una asamblea legislativa hasta tiempo después y bajo un sistema de sufragio muy restringido. Además, se amenaza claramente con la represión a los que se opongan al golpe de Estado. Y habrá también depuración de responsabilidades de los gobiernos previos, refiriéndose tanto al actual de 1936 como a los de 1931 al 33. Ese mismo día, el día en que Mola firma su quinta directiva, José Antonio es trasladado por el servicio de prisiones de Madrid a Alicante, temiendo una fuga. Sin embargo, desde allí seguirá escribiendo a los suyos para alentarles a unirse al golpe de Estado. Hay otra tercera pata política, aparte de carlistas y falangistas en este golpe, aunque por supuesto los militares tendrán la voz cantante, que es la Renovación Española de Calvo Sotelo. Alejandro Goicoechea, miembro también de Renovación Española, se dirigió a Italia el 14 de junio y presentó un informe al gobierno de Mussolini hablando de la actividad falangista y anunciando que conoce una conspiración militar en el ejército. Citando textualmente de este informe, decía Goicoechea a las autoridades italianas: existe una vasta organización de carácter patriótico en el ejército que ha sido formada y costeada por nosotros durante estos últimos años.
Para la realización urgente de un golpe de Estado necesitaríamos una rápida ayuda de 1.000.000 de pesetas como mínimo. El gobierno italiano había ayudado a los monárquicos españoles desde hacía años y ahora, aunque es verdad que Goicoechea exagera mucho el poder que los monárquicos tenían dentro del golpe, porque de hecho Mola era republicano, pues demuestra que está al tanto de la conspiración, que quiere colaborar y que se van a recibir fondos italianos. De hecho, no de manera gratuita, pero Italia cederá aviones a finales de julio. De hecho, el 1 de julio, Goicoechea y Sáenz Rodríguez, su sustituto en las negociaciones, lograrán la compra de aviones italianos el 1 de julio, aunque no llegarán a España hasta finales de julio. Mientras tanto, mientras los monárquicos alfonsinos negocian con el gobierno italiano, el 16 de junio siguen las negociaciones entre carlistas y Mola. Falcón Conde habla con el general Mola en el monasterio de Irache, en Estella, y le deja bien claro que no aceptará su programa político, republicano y laico, y militarista. Por lo tanto, se retrasa un mes la entrada de los carlistas en la conspiración, en el golpe. A diferencia de José Antonio, que va a escribir el 29 de junio unas instrucciones reservadas desde la cárcel a sus jefes provinciales para que se sumen al golpe de Estado, a pesar de que habrá que negociar el poder que tenga Falange en el nuevo gobierno o sistema, que de momento deben apoyarlo, porque la prioridad es derrocar al gobierno de la República. Mientras tanto, Mola ha establecido más detalles sobre su plan. El 20 y 24 de junio publica 2 directivas más que van a ser muy decisivas, porque ha decidido que el ejército de África ahora sí es necesario. Debe desembarcar en Málaga y en Cádiz procedente de Ceuta y Melilla. Y para eso se necesita la colaboración de la Armada y, por supuesto, de las tropas al mando del ejército. Como la República había sustituido, entre otros, a él mismo, que dirigía esas tropas hasta 3 meses antes, tienen que colocarse allí nuevos jefes. Yagüe que era jefe de una bandera de la Legión, que era coronel todavía, tomaría el mando del ejército de Marruecos provisionalmente hasta que llegara el general Franco desde las Canarias, para lo cual, como veremos, se fletaría un avión sufragado por los monárquicos. Y de esta manera llegamos a la última directiva de Mola, el 1 de julio, en la que menciona que Madrid y Barcelona no están aseguradas para el golpe. Tampoco lo tenía muy claro antes, porque por eso había 3 columnas que ahora serían 4. Más tarde vendría luego la expresión quinta columna para referirse a los fascistas madrileños que se enfrentarían al gobierno desde dentro. Por eso lo de quinta columnistas, porque las 4 columnas serían las procedentes de Zaragoza, Valladolid, Burgos y ahora desde Andalucía, una vez desembarcado el ejército de África. Barcelona, como hemos visto, debería ser ocupada desde Valencia, pero en su última directiva del 1 de julio, Mola se quejaba de la escasa colaboración de Falange y el carlismo. Aunque ya 2 días antes José Antonio había escrito a sus jefes provinciales para pedirles que colaborasen, veía demasiado personalistas las ambiciones de José Antonio Primo de Rivera y desde luego seguía sin resolverse el apoyo de los carlistas. Mientras tanto, el 27 de junio, el Estado Mayor Central, republicano naturalmente, que ya no está al mando de Franco, publica una directiva en la que avisa a los mandos de las divisiones orgánicas de la posibilidad de un golpe de Estado. Por lo que decíamos antes, la República sospechaba algo, pero lo que se menciona aquí no es lo suficientemente claro. Dice, habla de un inmediato movimiento militar similar al del 10 de agosto de 1932, es decir, a la Sanjurjada,
por la proximidad del día 29 del actual mes de junio. Esto es 2 días antes, es decir, la orden fue, la directiva fue enviada el 27 de junio haciendo referencia a un posible golpe de Estado 2 días después, el 29, que como vemos no tuvo lugar, porque insisto que ni siquiera Mola tenía claro cuándo debería ser la rebelión porque le faltaba el apoyo de los carlistas. Entonces, el Estado Mayor Central de la República sabía que algo se preparaba, pero desconocía dónde, cuándo y cómo. Sí acertó en algunos puntos porque decía: entre los elementos de extrema derecha se observa marcada agitación, que acusa la preparación de algún movimiento probablemente contra el régimen y que al parecer en su iniciación partirá de provincias o tal vez de África, lo cual da a entender que conocían el plan centrípeto de Mola, aunque bueno, solo había dos opciones: o sublevarse en Madrid y tomar el poder desde dentro, o sublevarse en provincias y avanzar hacia Madrid. De hecho, el informe es un poco escéptico porque concluye diciendo: la noticia solo debe tomarse como aviso que evite sorpresas, como dando a entender que no es más que un aviso porque faltan pruebas de que realmente vaya a pasar algo, y de pasar será el 29 de junio. Ese día llegó y pasó y no ocurrió nada, de manera que todo queda a la expectativa de lo que suceda el mes siguiente. Y así llegamos al decisivo mes de julio de 1936. La semana previa al golpe de Estado, a partir del 10, sucederán importantes cosas y a ello dedicaremos un próximo episodio. Muchas gracias por escucharme. Un saludo.